Por cierto, que senadores de oposición criticaron la decisión del gobierno federal de excluir a Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Judicatura. Todavía, guste o no guste a la sociedad o al Poder Ejecutivo, a la presidenta Morena, a los legisladores, sigue siendo hoy Norma Piña la máxima representante del Poder Judicial. Y fue criticada la presidenta Sheinbaum por no invitarla a este evento conmemorativo por el 108 aniversario de la Constitución de 1917, que es un acto republicano que constitucionalmente se debe convocar e invitar a los representantes de los tres poderes de la Unión, a los máximos representantes, porque sí estuvieron tres ministras de la 4T, vamos a decirlo, ¿no? Digamos, las ministras que son pues cercanas, afines a la 4T, pero no son las máximas representantes del Poder Judicial. Esta es la información. Senadores de oposición lamentaron el desaire para la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, que no fue invitada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la conmemoración del 108 aniversario de la Constitución. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, mencionó que no tiene que ver con la persona, sino con lo que representa la institución y la división de poderes. Y excluyen a un poder de la República. Segundo, se fueron a reunir a Querétaro al Teatro de la República. ¿Qué es lo contrario a una república? Una monarquía. ¿Y qué caracteriza a la república? Pues justamente la división de poderes. Es decir, que no se concentre el poder en una sola persona, que haya ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, nos parece violatorio de la Constitución, nos parece absurdo que el día que estamos celebrando la Constitución decidan excluir a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Lamento que se haya invitado a las ministras Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. La senadora Carolina Villano coincidió con el senador Ricardo Anaya y calificó el hecho como reprobable. No invitar a la ministra habla claramente de que estamos en un régimen que pues respira como dictadura, y nos parece que la presidenta pues simplemente está llevándose la herencia de su antecesor, de las enemistades que él hizo y que son suyas. La presidenta responde a una nueva época y hoy en la situación que vivimos, la Constitución debe ser un símbolo de unidad. Es donde está el pacto social de los y las mexicanas. Por eso es reprobable lo que hizo. Coincidieron en que no puede la presidenta llamar a la unidad y hacer este tipo de acciones contradictorias. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Durante el evento, la presidenta hizo referencia a la tensión que se vive con los Estados Unidos y las políticas de Donald Trump que afectarían a México. Pues ponerse en marcha, algunas ya están funcionando. Estas amenazas arancelarias activaron a México para enviar estos 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera norte de México, sur de los Estados Unidos, para sellar la frontera. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que la soberanía nacional está por encima de todo. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Cooperación, sí. Subordinación, no. Colaboración, sí. Sometimiento, no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución, sí a la defensa de nuestras libertades, sí a la defensa de la democracia, sí a la defensa de la patria. En tanto, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, para darle seguimiento a los acuerdos de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump. Los funcionarios dialogaron sobre las acciones para asegurar la frontera entre ambos países. Marco Rubio agradeció al gobierno federal por enviar a 10,000 elementos de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de personas, de armas y de fentanilo.
Un evento republicano donde se convoca a los tres poderes de la Unión. La presidenta Sheinbaum decidió no excluir de esta conmemoración de la Constitución, de los 108 años de la Constitución Política de México que nos rige, la de 1917, a la presidenta de la Corte, Norma Piña, por obvias razones. Así lo dijo la presidenta Sheinbaum, es decir, se refería a el evento que sucedió en el 2023 en el Teatro de la República, allí mismo en Querétaro, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la palabra y resulta que Norma Piña, como presidenta de la Corte, representante del Poder Judicial, no se puso de pie y eso significó una grosería, falta de respeto para López Obrador, que se lo tomó también personal. Creo que fue un error claramente de Norma Piña y sí, efectivamente una falta de respeto, pero eso no quiere decir, no está escrito en ningún lado que por eso se le excluye a la máxima representante del Poder Judicial de un evento de este tipo, que es pues ni más ni menos que la celebración de la Constitución, la que le dio toda la institucionalidad a México en su vida pública, y que bueno, pues justamente en ese Teatro de la República, como decía Ricardo Anaya, pues es eso, ¿no? Un acto republicano donde están representados los tres poderes de la Unión. Sí estuvieron representados más o menos el Poder Ejecutivo con la Presidenta, el Poder Legislativo con los presidentes de las cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados, y en el Poder Judicial estuvieron representados todos en el Poder Judicial por tres ministras que son afines al gobierno de Claudia Sheinbaum, al movimiento de la 4T y a Morena, Loreto Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que por cierto, y doble contra sencillo, le apuesto que van a ser ministras de la Corte otra vez en la próxima Corte, la que salga emanada de esta reforma judicial. ¿Por qué? Pues porque son afines a la 4T. Seguramente saldrán votadas porque se les dará mucho más visibilidad que a otros competidores por ahora 9 cargos, 9 asientos en la Corte, ya no 11, y seguramente estarán allí en la Corte y seguramente votarán en favor de todo lo que tenga que ver con Morena y en contra de lo que no tenga que ver con Morena o no quiera Morena que sea votado. Cualquier asunto de controversia constitucional con respecto a las leyes que se aprueben en el Congreso, todo lo que en algún momento sí significó un freno a el autoritarismo del gobierno federal y del Poder Legislativo, pues ahora no lo veremos en este nuevo Poder Judicial. Y me parece que fue, por decirlo menos, una falta de pericia política de la presidenta Claudia Sheinbaum no invitar a una ciertamente muy desgastada presidenta de la Corte que, a mi parecer, convirtió al Poder Judicial pues en un poder cerrado donde no cabe, digamos, tampoco ese asunto de que mis sentencias hablan por mí, la Constitución y las leyes van a regir la relación que yo tenga con los otros poderes, y en fin, me parece que fue muy soberbia Norma Piña, que cometió muchos errores, que entre otras cosas llevaron a Morena y al entonces presidente y a la actual legislatura a hacer una reforma de este tipo tan estructural y tan profunda. Me parece que Norma Piña tuvo mucho que ver con eso, pero no significa que no esté invitada, con todo el desgaste que tiene de imagen ciertamente, a un acto de este tipo, republicano, protocolario, ceremonial, que pues no iba a influir en mucho que estuviera presente la presidenta de la Corte. Yo creo que Claudia Sheinbaum perdió una oportunidad para mostrar pluralidad, para mostrar que no tiene, digamos, egos personales, o que no tiene asuntos personales o herencias del gobierno anterior que le hagan tener animadversiones con gente, con personas, en este caso con Norma Piña, para hablarlo de forma particular. Pero bueno, se tomó esa decisión y no estuvo bien representado el Poder Judicial en esta conmemoración del Día de la Constitución. Por otro lado, me parece que los mensajes muy esperados de patriotismo, de autodeterminación, de soberanía, de unidad, era previsible que estuvieran claro en el mensaje de Donald Trump, sobre todo en el contexto de las amenazas del presidente de los Estados Unidos, pero el asunto de hablar de esta reforma electoral o reforma judicial que va a permitir la elección de jueces, magistrados y ministros como un acto prácticamente pues del gobierno partidista, hablar de muchos de las
pues de las cosas que tienen que ver con Morena, con los cambios, con las reformas, con la cuarta transformación, con el segundo piso, como si fuera un acto de campaña, como si fuera, digamos, como si estuviera hablándole a sus bases, a los fieles, a los morenistas en la plancha del Zócalo. Digamos que no tanto así quizá como este discurso que pronunció hace no mucho, precisamente allí en la plancha del Zócalo, con los primeros 100 días y después con estas celebraciones que han tenido en el morenismo, no tan así, digamos, pero sí un mensaje donde habla de ideales personales, políticos, de su movimiento, de las reformas que han emanado del movimiento y que muchos son herencia de López Obrador. Bueno, mencionó a López Obrador el tema de las reformas que se han hecho tantas reformas que no sabemos qué resultado va a dar, pero seguramente en muchos de esos cambios estructurales no va a ser bueno el resultado para México en el mediano y largo plazo, ya lo estaremos viendo. En fin, este acto que normalmente era muy ceremonial, protocolario, republicano, donde se hablaba a todos y a todas los mexicanos, parece que se ha convertido también en un acto donde pues se cobran venganzas, donde se habla a nivel partidista también, se busca pues seguir conectando con las bases, aunque pues no todos los mexicanos y mexicanas estén representados en ese discurso, pero bueno, en fin, ojalá que vaya cambiando eso y que estos actos regresen a ser eso, ¿no? Protocolarios, ceremoniales y sobre todo republicanos, es decir, que hablen para todos y todas los mexicanos.